Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero que me digan quién está conmigo hoy, desde dónde nos escuchan y qué hora es por allá. ¿Están listos? Entonces, vayamos al primer relato. Soy Iván. Te hablo desde un teléfono que no es el mío y desde un cuarto rentado en una ciudad que prefiero no mencionar. Lo que sigue es lo que me pasó hace 3 años con 2 amigos en Coahuila. Y la única razón de que lo cuente es porque ya no aguanto guardarlo solo. Yo tenía 22 años entonces. Era estudiante de arquitectura en Saltillo y los fines de semana me iba con mis 2 mejores amigos, Edgar y Toño, a explorar lugares abandonados. Nos gustaba meternos a fábricas viejas, a edificios cerrados, a haciendas en ruinas. Tomábamos fotos, hacíamos videos para subir a un canal chico que teníamos. Era nuestro hobby, nada más. Nunca robábamos nada, nunca rompíamos nada. Llegábamos, recorríamos, grabábamos y nos íbamos. Una de tantas veces, Edgar nos contó de una hacienda que había visto desde la carretera, rumbo a Parras. Decía que se veía enorme, con un portón de hierro caído y todavía con una capilla de pie. Esa misma semana nos fuimos los 3 en su camioneta, llevando lámparas, cámaras y una hielera con cervezas. Llegamos al mediodía. El portón decía Hacienda de los Álvarez del Carmen, 1872. Saltamos la barda sin problema porque no había vigilancia, no había nadie. El monte ya se había comido casi todo. Las paredes estaban tatuadas de grafiti viejo. Las ventanas no tenían vidrios. El piso del patio principal estaba cuarteado y crecían magueyes en las grietas. Pasamos toda la tarde grabando. Encontramos la cocina vieja, los cuartos de los peones, una caballeriza derrumbada. Pero lo que más nos llamó la atención fue la capilla. Estaba al fondo, cubierta de hiedra seca, con la cruz del techo torcida hacia un lado. Adentro olía a humedad y a algo más, algo dulzón que no supimos identificar. Las bancas estaban podridas. El altar estaba volteado boca abajo, como si alguien lo hubiera tirado a propósito. Toño, que siempre era el más curioso, empezó a empujar el altar con el hombro. Edgar y yo nos pusimos a ayudarle más por broma que por otra cosa. Cuando logramos voltearlo, debajo había una losa floja y debajo de la losa un hueco como del tamaño de una caja de zapatos. Adentro del hueco había una caja de madera amarrada con un cordel. Toño la sacó. Le quitamos el cordel y la abrimos. Había un libro grueso, con la pasta de cuero negra y media despegada. En la portada decía Libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero. Edgar se rió y dijo algo como, «Órale, brujería del bueno». Yo me reí también, pero algo en el estómago se me apretó. Toño no se rió. Toño nada más lo agarró y empezó a hojearlo despacio, con los ojos brillosos, como si hubiera encontrado un tesoro. Adentro del libro había un papel suelto, doblado en 4. Lo abrimos y era un ritual escrito a mano, con letra apretada y vieja. Decía que era un ritual de visión, que servía para llamar a una presencia que respondiera preguntas. Pedía cosas raras, pero ninguna que no tuviéramos a la mano. Un círculo trazado con ceniza, 3 velas, agua y una oración corta que había que repetir 3 veces. Edgar dijo que lo grabáramos, que era contenido buenísimo para el canal. Yo dije que mejor no, que esas cosas yo había escuchado que no se debían leer en voz alta. Toño y Edgar se rieron de mí. Me dijeron que no fuera ranchero, que en pleno 2022 cómo iba a creer en esas cosas. Yo me quedé callado para no quedar mal. Esa noche nos quedamos a acampar dentro de la hacienda, en uno de los patios. Encendimos una fogata chica y después de unas cervezas sacaron el libro y el papel. Hicieron el círculo con ceniza de la fogata, pusieron las velas. Toño leyó la oración 3 veces, con esa voz fingida y burlona que se pone cuando uno está tratando de no asustarse. No pasó nada, ni un ruido, ni un viento, nada. Edgar dijo, «Pues qué decepción».
y se acabó su cerveza. Yo respiré tranquilo. Esa noche dormimos los tres ahí mismo. El libro y el papel quedaron en la mochila de Toño, porque él fue el que insistió en llevárselos para examinarlos mejor. Al día siguiente regresamos a Saltillo. Yo dejé el tema, cada quien a su rollo. A los 2 días, como a las 2:15 de la madrugada, me sonó el celular. Era un número que no tenía registrado, de área de un estado que ni siquiera reconocí. Contesté medio dormido. Del otro lado, una voz de hombre, muy mayor, muy seca, dijo una dirección, calle, número, colonia, ciudad. Lo dijo despacito, palabra por palabra. Yo le pregunté quién era. La voz repitió la misma dirección. Le pregunté otra vez. La repitió otra vez. Colgué. Pensé que era una broma. Bloqueé el número y me dormí. Al otro día, en el almuerzo, Edgar me preguntó si yo le había estado marcando en la madrugada. Le dije que no. Me enseñó su celular. Tenía registrada una llamada a las 2:15 de la madrugada, del mismo prefijo raro. Le pregunté qué le habían dicho. Me dijo que una voz de viejito le había dicho una dirección, varias veces. La misma calle, el mismo número, la misma colonia que a mí. Nos quedamos viendo. Toño llegó tarde a clase y cuando le contamos se puso pálido. A él le habían hablado primero como a la 1:30. Misma voz, misma dirección. Esa dirección era de Torreón. Ninguno de nosotros conocía a nadie ahí. 3 noches seguidas pasó lo mismo. Siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada. El número siempre era distinto, pero la voz era la misma y la dirección era la misma. A veces uno de los tres alcanzaba a grabar la llamada. La oíamos al día siguiente y se escuchaba clarito. Una voz vieja, pausada, sin emoción, repitiendo esa dirección hasta que tú colgabas. No respondía a nada, no saludaba, no se despedía, nomás repetía. Toño quería ir a Torreón. Decía que ahí íbamos a encontrar respuestas. Edgar le seguía la corriente. Yo les dije que estaban locos, que si querían respuestas mejor regresáramos a la hacienda y dejáramos el libro donde lo habíamos encontrado. Toño me dijo que no se iba a deshacer del libro, que él lo había encontrado y era suyo. Discutimos feo. Esa fue la última vez que comimos los tres juntos. Yo me dediqué a investigar por mi cuenta. Me metí a archivos de periódicos viejos en la biblioteca, busqué la hacienda en internet. Encontré algo que me dejó frío. La hacienda de los Álvarez del Carmen había sido vendida en 1962 a una congregación religiosa que se hacía llamar Los Hermanos de la Luz Velada. Esa congregación había operado ahí casi 10 años, hasta que en 1971 se descubrió que habían estado realizando ceremonias en las que desaparecieron por lo menos 14 personas, entre ellas niños de rancherías cercanas. Se encontraron restos en pozos secos de la hacienda. El líder de la congregación, un señor mayor llamado Aurelio Caamaño, alcanzó a huir antes de que la policía llegara. Nunca lo encontraron. En las notas mencionaban que se sospechaba que él había guardado libros y objetos rituales en algún escondite dentro de la propiedad, pero no se había podido recuperar nada. Camaño tendría hoy más de 90 años, si seguía vivo. Yo le hablé a Edgar para contarle, no me contestó. Le hablé a Toño, tampoco. Manejé hasta el departamento de Edgar. Toqué y nada. Llamé al casero. Cuando abrió, Edgar estaba en la sala, con la espalda recargada contra el sillón, la garganta cortada de oreja a oreja. En la pared, escrita con su sangre, estaba la misma dirección de Torreón. La policía llegó a los pocos minutos. Yo declaré lo que pude. No mencioné el libro. Tenía miedo de que pensaran que era yo. Y aparte, ya tenía miedo de algo más. A Toño no lo volví a ver. Su carro apareció 2 días después, abandonado en un baldío rumbo a Monclova, con las llaves puestas y la sangre del asiento del copiloto que no era de ningún tipo registrado. Sus papás todavía lo buscan.
Yo sé que no van a encontrarlo. Esa misma semana, yo levanté lo poquito que tenía, vacié mi cuenta, dejé mi carrera, le mentí a mis papás diciéndoles que me iba a hacer un intercambio fuera del estado y me subí a un camión rumbo al sur. Antes de irme, traté de dejar el libro. Lo metí en una bolsa, manejé hasta un puente sobre el río y lo aventé. Lo vi caer al agua, lo vi hundirse. Esa noche, en el hotel donde paré, llegó el libro. Así, simple. Lo encontré encima de la cama, seco, con la pasta despegada del agua, pero seco. No había nadie. La puerta estaba cerrada con seguro. Ahí entendí que ese libro no se iba a quedar sin dueño nomás porque yo lo quisiera. Lo cargo conmigo desde entonces. No lo he vuelto a abrir. Lo tengo envuelto en una bolsa de plástico negra dentro de mi mochila. He cambiado de ciudad 11 veces en 3 años. He estado en Querétaro, en Puebla, en Mérida, en Tuxtla, en lugares que no voy a nombrar. Trabajo de lo que se pueda, en cocinas, en bodegas, en obras. Nunca rento más de 3 meses en el mismo lado. Nunca uso mi nombre real para nada que no sea estrictamente necesario. Cambio de número de teléfono cada pocas semanas. No sirve de nada. La voz me encuentra. Siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada. Suena un número desconocido y si contesto, ahí está. La misma voz seca, la misma pausa entre palabras. Ya no me repite la dirección de Torreón. Ahora dice otras cosas. A veces me dice nombres de calles donde estoy viviendo, sin que yo se las haya dicho a nadie. A veces me dice mi número de cuarto. A veces nomás me dice, pronto muchacho, pronto, voy por mi libro y por ti. Después cuelga. Yo investigué más. Conseguí, a través de un anticuario de Mérida que vende libros raros, una lista pequeña de personas que en los últimos 50 años han manejado libros de la familia de los rituales de los hermanos de la luz velada. La mayoría están muertas, algunas desaparecidas. Una sola persona del registro original sigue figurando como activa en archivos de venta de libros prohibidos. Aurelio Caamaño, el líder, el mismo que escapó en 1971. Eso lo pone en los 90 y tantos. Yo no creo que un hombre de esa edad pueda viajar, pueda hacer lo que hace, pero tampoco creo que tenga sentido la voz vieja, las llamadas, el libro que regresa solo. Ya dejé de buscarle explicación. Lo único que sí entiendo es esto. Ese viejo, sea quien sea como sea que siga vivo, lleva décadas usando el libro para rastrear a la gente que lo lee. Es su forma de saber dónde está cada ejemplar. Cada vez que alguien repite un ritual, suena algo en su lado del mundo y el viejo manda a alguien, o va a él mismo, no sé. Lo que sí sé es que yo no soy el primero y no voy a ser el último. Mañana cambio otra vez de ciudad. Tengo mi mochila lista, el libro adentro, lo poquito de ropa que cargo y un fajo de billetes que ya casi se acaba. No sé hasta cuándo me alcance el aire. Si algún día contesto el teléfono y del otro lado no oigo la voz, sino algo peor, va a ser porque por fin me alcanzaron. Mientras tanto, sigo caminando, sigo escuchando. Y todas las noches, entre la 1 y las 3, cuando suena el teléfono, me quedo viéndolo vibrar encima de la mesita y pienso en Edgar, pienso en Toño y me digo bajito que esta vez sí voy a tener el valor de no contestar, pero siempre contesto. Porque allá adentro, en algún lugar, todavía me queda la curiosidad estúpida de saber qué tan cerca está ya el viejo de mí. ¿Qué onda, Nero? Gusto en saludarte. Soy Mateo y lo que voy a contar lleva 3 años quemándome por dentro, literal. Trabajé 4 años en una empresa que se llamaba, bueno, mejor no digo el nombre, pero estaba en Polanco, en uno de esos edificios de cristal donde todo brilla y nadie te ve a los ojos en el elevador. Oficialmente éramos una desarrolladora inmobiliaria.
Comprábamos terrenos, edificios viejos, plazas comerciales que ya no jalaban, y los reconvertíamos. Mi puesto era analista de adquisiciones. Yo era el que sacaba los números, el que veía si un inmueble valía la pena, el que armaba los expedientes para que los meros decidieran si entrábamos o no. Buen sueldo, buenas prestaciones, oficinas con vista al auditorio. A mis 28 años sentía que la había hecho. Mi mamá me lo presumía con las vecinas en Iztapalapa. Decía que su hijo trabajaba con puro licenciado, que andaba de traje. Yo nada más me reía y le mandaba dinero cada quincena. No me había casado, no tenía hijos, vivía solo en un departamento rentado por doctores que estaba viejo, pero era barato y cerca del metro. Estaba ahorrando para comprarme algo mío. Esa era mi cabeza en ese entonces: ahorrar, comprar, prosperar, como cualquiera. El primer detalle raro lo noté como al año y medio de entrar. Era un patrón que al principio parecía coincidencia. Cada vez que la empresa estaba interesada en un inmueble y los dueños no querían vender, pasaba algo. Una inundación, un incendio chico, un derrumbe parcial, una fuga de gas que evacuaba el edificio durante semanas. Y al poco tiempo, los dueños, ya quebrados por el seguro que no pagaba completo o por los líos legales, terminaban vendiéndonos al precio que nosotros pusiéramos. A veces hasta en menos. Yo lo veía y pensaba, qué suertudos estos cabrones. Así, neta, lo pensaba. Suerte, coincidencia, que el mercado a veces se acomoda solo. Hasta el caso del edificio de la Dr. Bertis. Era un edificio viejito, de los años 60, con 8 pisos y como 40 departamentos. La empresa lo quería para tirarlo y meter un proyecto de oficinas. Los dueños, una familia que llevaba 3 generaciones administrándolo, dijeron que ni de chiste. Yo armé el expediente con los números y mi jefe directo, un señor que se llamaba Raimundo, me lo regresó 2 veces diciendo que le faltaba información. Información rara. Quería saber cuáles departamentos estaban habitados, en cuáles había niños o adultos mayores, cuál era la situación eléctrica del edificio, qué tan viejas estaban las tuberías de gas. Yo le pregunté por qué necesitaba todo eso para una oferta de compra. Me dijo que era para calcular costos de remodelación en caso de que aceptaran. Le creí, quería creerle, más bien. 3 meses después, una madrugada de octubre, se incendió el segundo piso de ese edificio. Murieron 4 personas, entre ellas una niña de 6 años. Los peritos dictaminaron falla eléctrica en una instalación vieja. A los 2 meses, los dueños, deshechos por las demandas de los inquilinos y por el seguro que se les peleaba, le vendieron a la empresa el edificio entero, a precio de remate. Yo entré a la junta donde se cerró la compra. Recuerdo que me temblaban las manos por debajo de la mesa y que nadie en esa sala parecía conmovido. Brindaron con whisky. Esa noche no dormí. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza, a acordarme de los otros casos, a buscar en mi computadora del trabajo expedientes viejos. Encontré algunos, encontré otros borrados a medias, con metadatos que no concordaban. Encontré una carpeta protegida con contraseña en el servidor compartido que decía simplemente contingencias. No la pude abrir desde mi compu. Tardé como 6 meses en armarme de valor para hacer algo. 6 meses durmiendo mal, comiendo mal, fingiendo en las juntas que estaba interesado en lo que se decía. Conocí a un compañero de sistemas, un chavo flaco que se llamaba Beto, y poco a poco me fui ganando su confianza. Le inventé que necesitaba acceder a unos archivos viejos para un proyecto. Una tarde, mientras él estaba comiendo, me prestó su credencial para entrar a una sala donde estaban los servidores físicos. Lo que encontré ahí no se me va a olvidar nunca. Había hojas de cálculo. No expedientes redactados con palabras, eso era lo más cabrón. Hojas de cálculo, así, frías, con columnas. Dirección del inmueble, tipo de incidente sugerido, costo estimado del incidente.
Probabilidad de víctimas civiles. Reducción esperada en el precio de compra, margen proyectado de utilidad. Había también un calendario, fechas planeadas. La fecha del incendio de Dr. Vertis estaba ahí, 2 meses antes de que pasara. Estaba marcada en verde. Verde quería decir, según una leyenda que venía en la primera hoja, ejecutado con éxito. Había muchos verdes. Había también amarillos, que querían decir en proceso, y rojos, que querían decir pendiente. Pasé el archivo entero a una USB. Pasé también todos los correos relacionados que pude rastrear. Pasé fotos de pantalla con mi celular. Estuve casi 2 horas ahí adentro, sudando, escuchando cada ruido del pasillo. Cuando salí, Beto ya había regresado y me miró con cara de extrañado. Le dije que ya había encontrado lo que buscaba. Le di las gracias. Le invité unos tacos esa misma semana para que no sospechara. Mi plan era irme. Salirme de la empresa, dejar la ciudad, mandar todo lo que tenía a un periodista que mi prima conocía allá en Guadalajara. Empecé a sacar mis ahorros del banco poco a poco, en montos chicos, para no llamar la atención. Empaqué lo importante en una mochila. Le inventé a mi mamá que me iban a mandar a un curso a Querétaro por 2 semanas. Tenía boleto de autobús comprado para un viernes en la noche. El miércoles antes de irme, cometí mi último error. Quise checar algo más. Una carpeta nueva había aparecido en el servidor. Se llamaba Proyecciones Próximo Trimestre. La abrí desde mi máquina. Ya no me importaba. Era una lista. Una lista de direcciones de inmuebles que la empresa quería adquirir en los siguientes meses. Vi calles que conocía. Vi una calle de la colonia Doctores. Vi mi calle. Vi mi número. Vi mi número de departamento, el 103. Y a un lado, una columna que decía, asignado a, y un nombre, mi nombre, Mateo, mis 2 apellidos completos. Sentí frío en la nuca, frío de verdad, como cuando entras a un cuarto con aire acondicionado al máximo. Tardé como 1 minuto en entender lo que estaba viendo. No era mi dirección porque querían comprar mi edificio. Era mi dirección porque yo era el incidente. Yo era el incendio que iba a justificar la baja de precio del edificio donde rentaba. Estaba en rojo, pendiente. Me salí de la computadora con las manos temblando. Pretexté que me sentía mal y me fui de la oficina como a las 5 de la tarde. No volví. Esa noche dormí en un hotel barato cerca de la Central del Norte. Al día siguiente tomé el primer autobús que salió, ni siquiera el del viernes. Me fui a Pachuca, no porque tuviera plan, sino porque era lo primero que vi en la pantalla. Estuve 2 días en un hotel en Pachuca pensando. Decidí que iba a mandar todo a la prensa desde ahí mismo, en un café internet, con una cuenta de correo nueva. Y lo hice. Le escribí a la conocida de mi prima, le adjunté lo que tenía, le dije que necesitaba hablar con ella en persona. Ella me contestó al día siguiente, asustada, diciéndome que sí, que cuando yo quisiera, que ella me ponía en contacto con un periodista de los buenos. Esa misma noche, mi mamá me llamó llorando. Me dijo que había habido un incendio en mi edificio en Doctores, en el departamento de arriba del mío, el 203, que había empezado en la madrugada. Que 2 vecinos, una pareja de señores grandes, a los que yo saludaba todas las mañanas, no habían podido salir, que los peritos preliminares estaban diciendo que era una falla eléctrica. Falla eléctrica. Las mismas palabras, la misma descripción que venía en la columna de tipo de incidente sugerido en la hoja de cálculo, solo que un piso más arriba. Yo no entendí en ese momento. Pensé que se habían equivocado de piso. Pensé que el sicario o el técnico, o como se le llame al cabrón que ejecutaba esas cosas, había metido la pata. Pensé que me había salvado por un piso de diferencia. Tardé meses en darme cuenta de que no era así. Me fui a vivir a Guadalajara con mi prima. El periodista al que le mandé los archivos me dijo que necesitaba verificar
que esas acusaciones eran muy fuertes, que tenía que cruzar información. Yo le dije que sí, que se tomara su tiempo, pero que por favor lo hiciera. Pasaron 2 meses. Una noche, en la casa de mi prima, hubo una fuga de gas. Mi prima despertó porque su hija de 4 años, que dormía con ella, empezó a vomitar. Salimos todos a la calle. Los bomberos dijeron que si nos hubiéramos quedado dormidos otra hora, nos habríamos muerto los 4. La causa, según el reporte, fue una válvula vieja del calentador. Yo agarré mis cosas esa misma semana y me fui. No le dije a mi prima por qué. Le dije que necesitaba estar solo. Ella se enojó conmigo. Hasta la fecha no me habla. Renté un cuarto en León. A los 3 meses, el edificio donde vivía tuvo un incendio en la planta baja, en un local comercial. Murió el dueño del local, que dormía en una bodeguita del fondo. Falla eléctrica, dijeron. Me fui a Aguascalientes. A los 5 meses, una explosión en el departamento de junto. Falla de gas. Una mujer herida grave. Me fui a Mérida. Pensé que tan lejos ya no me iban a encontrar. Renté un cuartito en una vecindad. A los 4 meses, un cortocircuito mató a un señor en el cuarto de enfrente. Ahí, sentado en la banqueta viendo cómo sacaban el cuerpo del señor, entendí. No se equivocaron de piso en doctores. No fue un error. Mi nombre nunca dejó de estar en esa lista. Lo que cambió fue la estrategia. No me querían matar de un solo golpe, porque un solo golpe llamaba atención. Porque ya sabían que yo había sacado los archivos, porque ya sabían que si me mataban se confirmaba todo lo que yo había mandado al periodista. Lo que querían era usarme, soltarme, dejarme correr de ciudad en ciudad, y cada lugar donde yo aterrizara se volvía un nuevo objetivo, un nuevo edificio, una nueva justificación para que en unos meses, cuando el inmueble bajara de precio por los incidentes, alguna empresa fachada llegara a comprarlo barato. Yo era el incidente caminando. Yo era el pretexto. Yo era la chispa. El periodista nunca publicó nada. Un día le marqué y ya no me contestó. Le marqué otro día y un hombre me dijo que ese número estaba equivocado. Busqué su nombre y encontré una nota chiquita de 5 renglones que decía que había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Colima. Manejaba de noche. Se salió del camino. Causa, según los peritos, falla mecánica en los frenos. Falla. Esa palabra me la encuentro en todos lados. Nero. La leo en los periódicos. La escucho en los noticieros. Falla eléctrica. Falla de gas. Falla mecánica. Falla estructural. Antes era una palabra normal. Ahora para mí es una firma. Es como ver el nombre del autor en una pintura. Sé quién la pintó, aunque nadie más lo vea. Llevo 3 años moviéndome. Ya no rento departamentos. Ya no entro a edificios donde vive gente. Duermo en hostales chicos, en cuartos que están en planta baja con salida directa a la calle, en moteles de carretera donde sé que las paredes son de tabique solo. A veces duermo en mi coche, en gasolineras de las que tienen mucha gente, como en la calle, en puestos donde estoy al aire libre. Trato de no estar nunca debajo de un techo que comparta cableado con otra familia. Trato de no estar nunca arriba de nadie ni debajo de nadie. Sigo vivo. Esa es la cosa más rara de todo. Sigo vivo. Llevo 3 años huyendo y nadie me ha tocado un pelo. Y eso, que parecería bueno, es la peor confirmación. Si me hubieran querido muerto, ya estaría muerto. Tienen los recursos, tienen los contactos, tienen, por lo visto, hasta la policía y los peritos comprados. Si sigo vivo es porque les sirvo más vivo. Porque cada vez que cambio de ciudad, alguien por allá se está frotando las manos pensando qué inmueble bonito va a poder comprar dentro de unos meses, cuando el chavo este que se está hospedando en el cuartito de la esquina tenga su próximo accidente cercano. Le hablé a mi mamá hace un mes. La extraño mucho. Me dijo que estaba bien, que se cuidara, que cuándo iba a ir a verla. Le dije que pronto. Mentí. No voy a ir a verla nunca.
porque sé qué pasaría con el edificio donde ella vive si yo pongo un pie en su casa. Sé qué pasaría con sus vecinas, con la señora de la tiendita de abajo, con el niño que juega fútbol en el pasillo. Mi mamá no entiende por qué su hijo, que la quería tanto, se volvió un fantasma. A veces pienso que sería mejor para todos que me muriera. Lo he pensado seriamente, pero he leído cosas, he investigado por mi cuenta y creo que ni siquiera eso resuelve el problema. Porque si yo me mato en un lugar, ese lugar entra en la lista de todas maneras, por accidente, por suicidio, por lo que sea. Mi cuerpo siempre va a ser una excusa. Lo único que me queda es seguir moviéndome, seguir respirando en cuartos de paso, seguir comiendo en banquetas, seguir siendo invisible. No sé cuánto más aguante así. Estoy flaco, estoy cansado, ya no me reconozco en los espejos de los baños de las gasolineras. Pero cada día que aguanto sin instalarme en ningún lado, es un día que alguien en algún edificio que no conozco sigue durmiendo tranquilo sin saber que se salvó por nada. A veces pienso en la niña de 6 años de la Dr. Bertiz. Pienso que ella nunca supo por qué se murió. Pienso que sus papás todavía deben estar buscando una explicación. Y pienso que en alguna oficina de Polanco, en algún edificio de cristal donde brilla todo y nadie te ve a los ojos, hay una hoja de cálculo donde su muerte está pintada de verde, como un éxito, como un buen trimestre. Yo no soy nadie para detenerlos. Eso ya lo entendí. Yo nada más soy el que se les escapó con la USB y por eso me dejaron suelto, como suelta el gato a un ratón herido para seguir jugando. Mientras yo camine, ellos siguen ganando dinero. Mientras yo me esconda, ellos siguen pintando casillas de verde. Así que aquí estoy, Nero, contando esto desde un cuarto de hotel en una carretera que ni te voy a decir cuál es, porque mañana ya no voy a estar aquí. Mañana voy a estar en otro lado, durmiendo con un ojo abierto, oliendo el aire para ver si huele a gas, escuchando si los focos hacen un sonido raro, rezando para que las paredes que me rodean sigan siendo de tabique solo y para que arriba de mí no duerma ningún niño. Y si algún día dejan de pasar incidentes en los lugares donde estuve, no va a ser porque me hayan perdonado, va a ser porque por fin alguien me alcanzó. Y entonces, el último incidente, el que cierre la lista, voy a ser yo. Hola, Nero, ¿qué tal? Soy Efraín y voy a contar esto rápido porque hablar mucho me cansa la garganta, ya luego van a entender por qué. Crecí en Hermosillo, pero el rancho del que voy a hablar está a como 4 horas para el norte, casi pegado a la sierra, en un pedazo de monte donde no hay señal, no hay luz pública, no hay nada. Era de mi abuelo Genaro. Él lo trabajó toda su vida, crió vacas flacas, sembró lo que se podía sembrar en esa tierra dura y vivió ahí solo desde que mi abuela se murió. Cuando él también se murió, en el año 2021, el rancho quedó en el limbo. Mi tío, que era el que debía hacerse cargo, vivía en Estados Unidos y no podía cruzar por unos problemas con sus papeles. Mi papá ya había muerto años antes. Mi hermano Lalo tenía su propia chamba en Caborca y no se podía mover. Y yo, pues yo estaba sin trabajo, recién tronado con una muchacha, viviendo de arrimado con mi mamá, deprimido. Cuando mi tío me llamó y me ofreció pagarme por irme a cuidar el rancho 6 meses mientras él arreglaba lo suyo, dije que sí sin pensarlo. Necesitaba salir de la ciudad, necesitaba el dinero, necesitaba estar solo. Tenía 29 años. Me llevé una camioneta vieja, un rifle 22 para los coyotes, mis cosas básicas, y arranqué un lunes en la mañana. Llegué como a las 6 de la tarde. El rancho era una casa de adobe, con techo de lámina, un corral medio derruido, una bomba de agua, un tinaco oxidado, y kilómetros de nada alrededor. Puro huizache, puro mezquite, puros cerros pelones a lo lejos. Bonito a su modo, pero pesado. El silencio te pesaba en los hombros. Lo primero que noté, antes de meterme a la casa,
fue el círculo. Alrededor de la casa, como a unos 10 metros de las paredes, había una línea de plantas sembradas. No eran plantas decorativas, eran matas de ruda, de romero, de gobernadora, y entre ellas clavadas en la tierra, unas crucecitas chiquitas hechas con palos. La línea daba la vuelta completa a la casa. Mi abuelo era un señor serio, no de los que se andan con creencias, así que verlo me extrañó. Pensé que a lo mejor mi abuela lo había sembrado antes de morirse y él lo había dejado por respeto. Le tomé una foto con el celular para enseñársela a mi mamá después, cuando agarrara señal en el pueblo. La primera semana no pasó nada raro. Me dediqué a acomodar mis cosas, a revisar el cercado, a darles agua a las pocas vacas que quedaban. En las noches cenaba algo de lata. Escuchaba un radio de baterías que había encontrado en una repisa y me dormía temprano porque me cansaba el sol. Dormía como bebé. Hacía años que no dormía así. La segunda semana empecé a escuchar cosas en el monte. No era raro al principio. El monte de noche siempre tiene ruidos, coyotes, búhos, ramas que se quiebran. Pero una madrugada, como a las 3 de la mañana, me despertó algo distinto. Era una voz. Lejos, atrás de la casa, hacia el cerro. Una voz de hombre que decía mi nombre. Efraín. Así, despacito, una sola vez. Me senté en la cama con el corazón disparado. Pensé que estaba soñando. Esperé. Pasaron como 10 minutos. Nada. Me volví a acostar pensando que era el sueño que se me había pegado al despertar. A los 2 días, otra vez, esta vez como a las 2 de la mañana, la misma voz. Efraín, ábreme. Y luego, más bajito, soy yo, güey. Me quedé tieso. Esa voz era mi voz, no parecida, era la mía. La forma de arrastrar la R, el güey que le pongo a todo, el tono. Yo escuchando mi propia voz desde afuera de la casa, llamándome. Agarré el rifle. No prendí ninguna luz. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré para afuera. Había luna esa noche, alcanzaba a ver el patio, el corral, la línea de plantas. No había nada, no había nadie, pero la voz seguía, ahora un poquito más cerca. No te hagas, ábreme la puerta, ya hace frío. Me metí debajo de la mesa de la cocina, así, como un chamaco. Me metí debajo de la mesa con el rifle y ahí me quedé hasta que amaneció. La voz estuvo como 1 hora pidiendo que abriera. Después se cayó de a poquito. Para cuando salió el sol ya no había nada. Al día siguiente revisé todo el patio. Caminé el círculo de plantas entero. No había huellas, ni de gente, ni de animal. Nada. Como si la voz hubiera salido del aire. Esa mañana manejé como 2 horas hasta el pueblo más cercano para agarrar señal. Le marqué a mi mamá. Le dije que estaba todo bien, no le quise preocupar. Pero le pregunté así, casual, si mi abuelo alguna vez le había contado cosas raras del rancho. Mi mamá se quedó callada un rato. Me dijo que mi abuelo le había dicho una vez, ya borracho, que en ese monte había algo que le robaba la lengua a la gente. Que por eso él había sembrado esas matas alrededor de la casa, porque una señora de allá del rumbo le había dicho que esa cosa no podía cruzar plantas vivas si estaban puestas en cruz y con rezo. Yo me reí en el teléfono. Le dije a mi mamá que mi abuelo se ponía bien loco con el bacanora. Me dijo que sí, que seguramente, pero noté que su voz también se había puesto rara. Esa noche dormí con el rifle en la cama. Pasaron como 3 días en paz. Yo empezaba a convencerme de que había sido mi imaginación, que el silencio del monte me estaba afectando, que necesitaba ir al pueblo a echarme unas chelas con quien fuera. Estaba haciéndome a la idea de que era yo el que estaba mal de la cabeza, no el monte. Hasta la noche del jueves, eran como las 11. Yo estaba en la cocina lavando un plato. No había puesto el radio, estaba en silencio, así que escuché clarito cuando alguien desde el cuarto del fondo dijo, ya casi. Mi voz, adentro de la casa, se me cayó el plato, se quebró, no me agaché a recogerlo, salí corriendo, sin agarrar nada, sin pensar.
Salí por la puerta de la cocina, crucé el patio, pasé la línea de plantas. Cuando pasé la línea sentí algo raro en la nuca, como cuando entras y sales del aire acondicionado al calor. Un cambio de presión. Volteé. Desde afuera del círculo, mirando la casa, todo se veía normal. Las luces apagadas porque yo no había prendido ninguna. La puerta de la cocina abierta como yo la había dejado. Y desde adentro, alguien se asomó a la ventana. Yo, mi silueta, mirándome. No me moví durante mucho rato, como una hora calculo. Estaba parado entre los huizaches con el frío, metiéndoseme en los huesos, viendo cómo esa cosa, lo que fuera, se paseaba por las ventanas de la casa. A veces se asomaba a la cocina, a veces al cuarto del frente. Caminaba como yo, movía los brazos como yo. Me di cuenta de algo horrible mientras la veía. Esa cosa ya estaba adentro de la casa antes de que yo llegara. Llevaba ahí desde quién sabe cuándo. Por eso el círculo de plantas no la había podido sacar, porque las plantas no encierran lo que está dentro, lo dejan adentro. Mi abuelo había sembrado ese círculo cuando esa cosa ya vivía con él, para que no entrara más, pero la que ya estaba, ahí se quedó, esperando. Y durante 2 semanas me había estado estudiando, aprendiéndose mi voz. Pasé la noche pegado a un mezquite, con el rifle entre las piernas. No me atreví a moverme. Esa cosa estuvo asomándose hasta como las 4 de la mañana. Después se metió al cuarto del fondo y no la volví a ver. Cuando salió el primer rayo de sol, agarré valor. Entré a la casa corriendo. Agarré lo poquito que pude, mi mochila, mi cartera, las llaves de la camioneta y me largué. Dejé la ropa, dejé la comida, dejé todo. No volteé a ver nada por el retrovisor hasta que ya estaba en la carretera. Llegué a Hermosillo a media tarde. Le inventé a mi mamá que el rancho estaba en peor estado de lo que mi tío pensaba, que no se podía vivir ahí, que necesitaban contratar a alguien con experiencia. Mi tío se enojó conmigo. Me dejó de hablar. No me importó. Lo único que quería era estar lejos de ese monte. Pasaron 3 semanas. Empecé a dormir bien otra vez. Conseguí una chamba de medio tiempo en una refaccionaria de un primo. Empecé a sentir que ya había quedado atrás. Hasta que llegó Lalo, mi hermano. Lalo vivía en Caborca, como ya dije, pero vino a Hermosillo por unos trámites del Seguro Social y se quedó a dormir conmigo 2 noches en el cuarto que yo rentaba. Era un cuartito chiquito atrás de la casa de una señora, con un baño y una cocineta. Cabíamos los 2 apenas. La primera noche dormimos bien. La segunda, Lalo me despertó como a las 6 de la mañana. Estaba sentado en el filo de la cama, vestido, con la mochila ya hecha. Me miraba raro. Le pregunté qué onda. Me dijo que se iba a regresar a Caborca antes de lo planeado. Le pregunté por qué. Se quedó callado un rato largo. Después me dijo que en la madrugada se había despertado para ir al baño, que cuando salió del baño escuchó a alguien en el patiecito de afuera, que se asomó por la ventana y vio una sombra parada cerca del tendedero, que la sombra hablaba sola, despacito, que la sombra hablaba con mi voz. Le dije que estaba pendejo, que seguro era yo hablando dormido y que el eco lo había confundido. Lalo me miró a los ojos y me dijo: Efraín, yo te estaba viendo a ti. Tú estabas dormido. Te estaba viendo en la cama mientras te oía allá afuera. Me quedé callado. Me dijo que la sombra le había hablado, que le había dicho con mi voz: Lalo, ábreme tantito, y que él había sentido un asco en el estómago que no había sentido nunca en su vida, que se había escondido en el baño y se había quedado ahí hasta que amaneció. Lalo se fue esa misma mañana. No me ha vuelto a visitar. Lo de la garganta empezó como a la semana de eso. La primera vez fue una mañana. Me desperté con la boca seca, sintiendo como si me hubiera tragado un puño de arena. Cuando quise hablar no me salió la voz, solo un raspido. Fui al baño y al verme al espejo tenía los ojos rojos, los labios partidos. Me dolía tragar saliva.
Pensé que era una gripa que me estaba pegando. Me tomé un té y se me pasó al rato, pero después se hizo más seguido. Cada vez que dormía profundo, me despertaba así, como si alguien hubiera estado gritando con mi garganta toda la noche. A veces tenía manchitas de sangre en la almohada, chiquitas, salidas de la comisura de la boca. A veces sentía la lengua adormecida, como si la hubiera mordido. A veces me despertaba con la mandíbula trabada de tan apretada que la había tenido. Fui con un doctor, me revisó, me hizo estudios. Me dijo que tenía la garganta con irritación crónica, como si gritara mucho o cantara mal. Me preguntó si trabajaba en algo donde forzara la voz. Le dije que no. Le dije que dormía solo en un cuarto, que ni siquiera tenía con quién hablar mucho. Me recetó unos jarabes. No me sirvieron de nada. Una vez puse a grabar mi celular toda la noche. Lo dejé en la mesa de noche, con el micrófono apuntando a mí. Cuando me desperté, escuché la grabación. Las primeras 6 horas era puro silencio, puro ronquido mío de vez en cuando, lo normal. Pero como a las 3 de la mañana, empezaba algo. No era yo hablando dormido, era un susurro, largo, lento, que no se entendía bien lo que decía, pero la voz era la mía. Mi voz susurrando en mi propio cuarto durante casi 1 hora, hablando con alguien que no estaba ahí, o que sí estaba ahí pero no se escuchaba, como una conversación a la mitad. Borré la grabación, no quise oírla otra vez. Han pasado 4 años desde que me fui del rancho. Vivo solo. Renté un cuartito por la salida a Bahía de Quino, lejos de la gente, con paredes gruesas. Ya no veo casi a mi familia. A Lalo lo veo una vez al año, en el cumpleaños de mi mamá, y siempre nos quedamos en sitios públicos, nunca juntos en una casa. Mi mamá envejeció rápido en estos años. Sospecho que algo entiende, pero no me pregunta. Cuando me ve, me abraza fuerte y me dice que me cuide la voz, así, sin más, que me cuide la voz, mijo, como si supiera. He leído todo lo que he encontrado de estas cosas. He hablado con 2 señoras allá del rumbo de mi abuelo. Una me dijo que esas cosas se enganchan a la voz, porque la voz es lo más cercano que tiene el alma a salir del cuerpo, que cuando aprenden tu voz ya te tienen agarrado de un hilo, y que aunque tú te vayas del lugar donde te conocieron, el hilo no se corta, solo se estira. Me dijo que la única manera de soltarse era dejar de hablar, quedarse callado por completo. Tantos años como tu propia voz hubiera vivido contigo para que la cosa se la fuera olvidando. Para mí, eso serían 30 y tantos años de silencio. No sé si la aguante. Por mientras, hago lo que puedo. Hablo poco, susurro cuando no tengo de otra. Trato de no decir mi nombre en voz alta. No contesto el teléfono si no conozco el número, porque tengo miedo de que del otro lado esté yo. Tengo un cuaderno donde escribo lo que necesito comunicar en la refaccionaria donde sigo trabajando. Mis compañeros piensan que tengo un problema de cuerdas vocales. Yo los dejo creer eso. En las noches, antes de dormir, rezo. No sé bien a quién. Mi abuelo rezaba, así que yo rezo lo que recuerdo de él. Y le pido a esa cosa, sea lo que sea, que se canse pronto, que se aburra, que se vaya a buscar otra voz. Pero a veces, cuando me despierto a medianoche con la garganta ardiendo y el sabor a sangre en la boca, y veo el reflejo de la luna en el espejo del cuarto, juro que veo una silueta sentada en el filo de la cama, dándome la espalda, una silueta de hombre igualita a la mía, y juro que está hablando, despacito, susurrando algo que yo no alcanzo a oír. Cuando prendo la luz, ya no hay nadie, pero en la grabadora que sigo poniendo a veces, por costumbre, por masoquismo, hay 1 hora más de susurros con mi voz, y cada noche son un poquito más claros. Cada noche entiendo una palabra más. Anoche entendí 2. Dijo mi nombre, y dijo, despacito, ya casi. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror.
Nos vemos en la próxima historia.